Alguien dijo, quien quiere triunfar tiene el mundo en sus manos, el que no, piensa que el mundo lo cargará en sus manos. Sean bienvenidos una vez más a esta clase especial, donde veremos temas de interés que les ayudará a capacitar y saber la importancia que tienen los títulos de crédito. Soy el licenciado Antonio Sierra. Empecemos. ¿Cuál es la importancia de los títulos de crédito? Tienen una gran importancia en el comercio, pues sirven para garantizar el cumplimiento de determinadas obligaciones. Es así que en sí una gran operación del comercio, por ejemplo una compraventa, una de las partes, generalmente el comprador, no tuviera dinero para realizar el pago y con ello termina la compra, pues puede recurrir a los títulos de crédito y con ello concluir la operación. Los efectos de la elaboración de un título de crédito empieza con la inscripción de un título de crédito donde surgen derechos y obligaciones, generalmente entre dos personas, aunque pueden ser más. El título de crédito sirve al detenedor como evidencia de la existencia de una obligación. Los títulos de crédito, ya lo sabemos, pueden ser privados, en los que intervienen solo los particulares, o bien públicos, en donde participa el Estado. Los títulos de crédito son documentos de crédito, establecen derechos y obligaciones y son cosas mercantiles. Los títulos de crédito se pueden transmitir con bienes inmuebles y por lo tanto no están excluidos del comercio, por lo que dichos documentos pueden ser transmitidos a terceros a través del endoso, aunque cabe mencionar que dicho traspaso no necesariamente es mediante el pago de una suma de dinero, sino que también puede darse de forma gratuita, basta con quien exija el endoso. El endoso es similar a una cesión, pero para su ejecución no se requiere de tantas formalidades. Dicha similitud se pone de manifiesto en el artículo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que refiere que el endoso posterior al vencimiento del título surte efectos de cesión ordinaria. Bien, cesión, ceder, ¿ok? ¿Qué es el endoso en blanco? Es cuando no se establece el nombre del endosatario, por lo que únicamente aparece la firma del endosante. El endoso puede hacerse en blanco, con la sola firma del endosante. En este caso, cualquier tenedor puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en blanco o a transmitir el título sin llenar el endoso. Esto aparece en el artículo 32 de la Ley General. ¿Ok? Bien, sigamos. El tecnicismo de títulos de créditos es originado en la doctrina italiana, aunque ha sido criticado principalmente por autores influenciados por doctrinas germánicas, aduciéndose que la connotación gramatical no concuerda con la connotación jurídica, ya que en todos los títulos predomina como elemento fundamental el derecho de crédito. La definición legal. El título de crédito, en la definición legal, y lo menciona el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, establece que los títulos de crédito son cosas mercantiles. Además, el precepto 5 de la ley citada refiere que son los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Los títulos de crédito son instrumentos para realizar diversas actividades comerciales en virtud de que se ejerce un derecho que el mismo documento contiene. Dichos títulos pueden ser usados ya sea como medio de pago o bien solamente para garantizar el cumplimiento de alguna obligación. ¿Cuáles son las características? Bueno, deben tener una incorporación, deben de tener una circulación, deben de tener una formalidad, deben de ser legítimos y deben de ser literados. Ok, lo explico a punto. La incorporación es incorporar el derecho cuyo ejercicio se condiciona a la exhibición del documento. Lo explico de esta manera. El tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para ejercitar el derecho que en él se consigna. Cuando sea pagado, debe restituirlo. Lo menciona el artículo 17 de la ley que nos compete. Quien posee legalmente el título posee derecho en el incorporado y su razón, poseer el derecho es el hecho de poseer el título. La literalidad es lo mencionado en el documento, establece la existencia, el alcance y la extensión del derecho que incorpora, los documentos necesarios para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna. Esto lo menciona en el artículo 5 de la Ley General que nos compete. Si la letra de cambio, por ejemplo, dice que el aceptante sea obligado a pagar 1,000 pesos en determinado lugar y determinada fecha, él está obligado en esta medida, aunque haya querido obligarse por menor cantidad y en otras circunstancias. La autonomía.
son las relaciones entre el legítimo tenedor del título y el obligado a pagarlo. No proceden acciones y excepciones ajenas al documento mismo. Entendemos la autonomía desde el punto de vista activo y desde el punto de vista pasivo. Debe entenderse que es autónoma la obligación de cada uno de los signatarios de un título de crédito, porque dicha obligación es independiente y diversa de la que tenía o pudo tener el anterior suscripto del documento. La legitimación, me lo menciona Cervantes, establece que la legitimación tiene dos aspectos, el activo y el pasivo. La primera consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito de atribuir a su titular, quien lo posee legalmente, y es la facultad de exigir del obligado en el título el pago de la prestación que en él se le consigna. En el aspecto pasivo, la legitimación consiste en que el deudor obligado en el título de crédito cumple con la obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. Deben de tener también una formalidad. Todos los títulos de crédito, así como los actos que se generen de estos, solo producirán sus efectos cuando cumplan con los requisitos que establece la ley. Y la circulación, como ya se ha mencionado, los títulos de crédito son cosas mercantiles, por lo tanto, están destinados a transitar por diferentes personas. Veámoslo de esta manera. ¿Cuál es la diferencia entre un título normativo y un título al portador? Bien, el título nominativo son aquellos que son expedidos a favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento. Esto lo menciona el artículo 23 de la Ley General que nos compete. Tienen una circulación restringida porque designan a una persona como titular y que para ser transmitidos necesitan el endoso del titular. Al portador. Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de alguna persona determinada, contengan o no una cláusula de al portador. En el artículo 69 de la Ley General que nos compete, son aquellos que se transmiten cambiariamente por la sola tradición y cuya simple tendencia produce el efecto de legitimar al poseedor. ¿Qué es el endoso, muchachos? Es un medio de transmisión de los títulos nominativos, debiéndose entregar dicho título a la persona a la que se le transmite. El beneficiario pone a otro en su lugar. Es, indudablemente, como afirman diferentes autores, el acontecimiento más importante en la historia de la letra, porque el endoso da a este documento una facultad muy amplia de circulación y la convierte en un verdadero sustituido del dinero. Mediante el endoso se transmite la propiedad de un título de crédito, haciéndose contar por escrito en el mismo documento a través de la leyenda endoso a favor de. Así que no basta la entrega del documento como en el caso de los títulos al portador. ¿Cuáles son los requisitos del endoso? De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso debe constar en el título relativo, en una hoja adherida al mismo y llenar los siguientes requisitos: nombre del endosatario, Luis Guillermo; la firma del endosante, mi firma; la clase de endoso, qué tipo de clase de endoso va a ser; el lugar y la fecha. Los tipos de endoso son los siguientes. Puede ser en propiedad, lo menciona el artículo 34 de la Ley General, que dice que transfiere la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. El endoso en propiedad no obligará solidariamente al endosante, sino en los casos en que la ley establezca la solaridad. El otro es en procuración. El endoso que contenga las cláusulas en procuración, al cobro u otro equivalente no transfiere la propiedad, pero da la facultad al endosatario para prestar el documento en aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente. Para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso, el endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. Acuérdense que hicimos en el ejercicio del pagaré, ¿ok? En garantía. El endoso con las cláusulas en garantía, en prenda u otro equivalente, atribuye al endosatario todos los derechos y obligaciones de un acreedor prendario respecto del título endosado y los derechos a él inherentemente, comprendiendo las facultades que confiere el endoso en procuración. Vamos a entrar a un tema que me acuerdo que tuvimos una exposición donde estuvimos como que debatiendo, ya que ustedes habían sacado una información que no era tan cierta, y en este caso la voy a aclarar, que es la cancelación de los títulos de crédito. Bien, los títulos de crédito, como ya sabemos, circulan hoy en día y es necesario establecer medidas para evitar el uso indebido de los mismos. Por ejemplo, cuando un título es robado, se destruye, lo queman, se extravía o se llevase al extremo lógico las consecuencias de alguna incorporación,
deberían incluirse con la destrucción o pérdida del título. El titular habría perdido los derechos con él incorporados. Hasta aquí lo habíamos visto, ¿no? Que perdemos y ya vale. La obligación consignada en un título de crédito, de acuerdo con Cervantes, existen tres teorías que buscan determinar el fundamento de la obligación consignada en estos mismos, que son las teorías contractuales, teorías unilaterales y teorías intermedias. Las contractuales indican que el fundamento de la obligación consignada en un título de créditos es la relación jurídica entre el suscriptor y el tomador, esto es, el contrato originario. Las teorías intermedias. Estas teorías intermedias quieren ver el fundamento de la obligación en el contrato original, cuando el título no ha pasado a terceras manos y encuentra un nuevo fundamento para el caso de que el título circule y llegue a manos de un tercero de buena fe. Las teorías unilaterales explican el fundamento de la obligación como derivada de un acto unilateral, ejecutado por el emitente o creador del título y desligado dicho acto de la relación que puede existir entre el emitente y el primer tomador. La acción cambiaria es la acción que en derecho tiene una persona para perseguir en juicio lo que es debido. Así que la acción que posee el tenedor legítimo de un título de crédito, o sea, el que es el dueño, para exigir al obligado un vencido plazo o el pago de la suma de un dinero establecido en un dicho título, es la acción cambiaria. La acción cambiaria tiene un carácter ejecutivo y se deriva del título de crédito mismo. Mediante esta acción, se puede exigir el importe del título de crédito, los intereses que genere, así como los gastos accesorios. Existen dos tipos de acciones cambiarias, la directa y la de regreso. La directa es cuando se deduce contra el aceptante o sus avalistas, que existe su fundamento en el artículo 151 de la ley que nos compete. Y la acción cambiaria de regreso, al igual está en este artículo, que dice que cuando se ejercita contra cualquier otro obligado. Vamos a hacer esto. Los títulos de crédito son básicamente documentos que sirven para crear un derecho, el cual se puede ejercitar a través de estos, estableciéndose con ello una relación entre el derecho establecido y el documento. Los títulos de crédito son cosas mercantiles, por lo tanto, todas las operaciones que se efectúen con ellos son actos de comercio, independientemente de que las personas que realicen dichos actos sean o no comerciantes. El derecho ejercido en el título de crédito se ejercitará independientemente de las obligaciones que tengan o hubiese tenido su poseedor y el obligado. Dicho derecho deberán ejercerse tal y como se establezca en el documento. Los títulos de crédito pueden ser nominativos y al portador. En los nominativos se establecerá el nombre de la persona a quienes son expedidos y en los que son al portador no se establece a favor de los que son librados. La principal ventaja que tiene la emisión de títulos de crédito al portador lo es la facilidad en su circulación, en virtud de que en dichos títulos basta la simple entrega del documento para la transmisión de la propiedad, mientras que en los títulos nominativos es necesario realizar un endoso para los efectos de una transferencia. El análisis de los aspectos generales de los títulos de crédito es esencial al comenzar estos estudios. Y para podernos apoyar de lo que estamos viendo, sobre lo que estamos viendo y sobre lo que estamos aprendiendo, vamos a entrar un poco al razonamiento jurídico. Bien, el razonamiento jurídico solamente pretende como su único fin la búsqueda de una solución ante un conflicto, por medio de la aplicación de una proposición normativa, o sea, mediante a los códigos o alguna norma, que debe ser justificada y fundada como fruto de una decisión. Explorar la razón jurídica implica traspasar el campo de la lógica tradicional en busca de la razón vital e histórica, o mejor dicho, establecer una lógica de la acción, ya que la vida humana es el reino de la acción y la libertad. La norma jurídica se presenta de este modo como una porción de vida humana objetivizada, encarnando un tipo de acción, convirtiéndose en una pauta normativa dentro de un proyecto jurídico. Sin embargo, ella debe de ser adaptada por los órganos jurisdiccionales que establecen su singular aplicación. Este proceso de individualización y concreción nos muestra el sentido dinámico de las normas jurídicas, que requieren de la utilización de una lógica de la acción humana referida a los valores y encaminada a la realización de estos fines. La lógica de lo razonable debe detenerse en una cuantía, debe detenerse en las normas jurídicas desde un punto de vista también histórico y también según un aspecto práctico de la aplicación del orden jurídico vigente.
El campo de la razón jurídica es un ámbito diferente que lo llamaremos yo razonable, a lo que denominaremos de este modo porque produce juicios de valor al enunciar argumentos estimativos, sin que por ello renunciemos a la lógica formal aristotélica como base para la estructura de todo razonamiento. Debemos de tener en cuenta que tenemos que afirmar que el dominio de lo racional es más extenso que el de la lógica formal. No hay dos tipos de lógicas antagónicas entre sí, sino que existe una lógica formal y una lógica dialéctica que incorpora además aspectos de la lógica material. Sobre esta base, sobre esta estructura, la tópica lo vamos a entender como una técnica de la retórica. Nos posibilita obtener fundamentos para la argumentación, orientado al pensamiento hacia aquellos lugares comunes que se presentan en algún caso, en alguna situación, en algún problema. Para Aristóteles, la tópica es un capítulo específico de la lógica dialéctica, imprescindible para la argumentación discursiva, al permitir establecer las premisas sobre las cuales se asienta un discurso que pretende ganar el asentimiento del auditorio. La jurisprudencia necesita de este método, porque le otorga una técnica intelectual por medio de esta retórica. Le permite obtener instrumentos que posibiliten la argumentación con la finalidad de sacar conclusiones con relación a algún problema. Para utilizar el razonamiento dialéctico es necesario tomar como punto de partida premisas verosímiles que, si bien no llegan a ser estrictamente verdaderas, pueden ser, se me ocurre, tenidas como probables, siendo acreditadas por una general acepción. Creo que esto lo dijo Picasso en 1994. Miren, la importancia que tiene la dialéctica para el mundo jurídico lo podemos descubrir con solo pensar. En el derecho procesal, que tiene por fin regular la forma de la disputa o de una controversia judicial, en el que las partes se lanzan en una discusión, argumentando y rebatiendo, esperando que un tercero imparcial dé crédito a sus posturas y falle según lo que dice el derecho. Tenemos que indagar en los aspectos más importantes de la lógica de lo razonable, en lo cual la argumentación juega un papel fundamental, y mientras la interpretación jurídica como proceso hermeneutótico no se encuentra ajeno. Siguiendo esta reflexión, podemos decir que mientras que la lógica formal nos enseña las reglas del razonamiento para alcanzar la corrección, descubrimos que esta misma corrección se nos presenta con fin inmediato del razonamiento. A todo razonamiento le atribuimos un carácter instrumental porque nos permite conquistar distintos grados de certeza que podemos clasificar como autoevidentes porque son demostrados, son plausibles y son aparentes. En este sentido, la lógica formal como la lógica dialéctica deben integrarse y complementarse frente a las necesidades del discurso jurídico para que sea aceptado como razonable. Siempre que se encuentre sujeto determinado criterios de corrección, ya que debe establecer consideraciones sobre lo que es justo. ¿Ok? Siempre es algo que comento en la clase. Deben de pensar por ustedes mismos, me deben de contestar directamente, deben de tener su propio criterio jurídico para poder alcanzar este tipo de nivel de razonamiento jurídico, este tipo de lo razonable. Miren, para la filosofía general, las tres operaciones del espíritu son la aprehensión, luego el juicio y el razonamiento, que nos permiten producir conceptos que serán expresados por palabras o unir o dividir conceptos. Y por último, como más elevada operación encontramos este razonamiento que nos posibilita agrupar proposiciones, buscando dar complejidad a nuestro pensamiento y de este modo fundamentar nuestra acción o modo de pensar por el medio de la argumentación. ¿Ok? Esto justifica nuestro actuar. Y lo que predicamos, la verdad de nosotros mismos. Antes de hacer cualquier cosa lo pensamos consciente o inconscientemente. ¿Ok? Hay algunos estudios sobre la lógica que nos hablan del olvido de la lógica dialéctica por parte de esta filosofía moderna. Proceso que lo vamos a iniciar con Descartes, espero que lo hayan visto, y es acompañado, fundamentado por las actitudes de la necesidad de tipo demostrativo según las necesidades de un espíritu moderno, para el cual solo hace falta una lógica formal que otorgue carácter científico a sus conclusiones, despreciando de este modo la lógica dialéctica. Al pensar que ella era una manipulación de los sentimientos basada en construcciones artificiales y figuradas en un aspecto totalmente subjetivo. La nueva moda jurídica, si de lógica hablamos,
Podemos hacer una referencia a uno de los filosóficos jurídicos más importantes del siglo XX, como Bergman, que no solo ha demostrado la importancia de la dialéctica, sino que además comprendió la necesidad de un nuevo campo de investigación a la filosofía del derecho como el de la lógica jurídica, propia y distintivamente de otro tipo del mundo normativo. Partiendo, afirmamos que el razonamiento es una actividad mental. Así, la elaboración de una conclusión o a una solución siempre implica la necesidad de reconocer, siempre implica ciertas reglas lógicas, siempre son necesarias a la hora de producir el razonamiento. Por ello, el entendemos silogismo dialéctico se fundan en lo verosímil o plausible, porque se necesita de buenas razones que justifiquen nuestras decisiones. Sabemos de la importancia de la lógica y su naturaleza analítica, la que permite que el método científico logre estructuración y sistematicidad. Pauso aquí, tarea muchachos, ¿qué es el método científico? Miren, el razonamiento explicativo es utilizado por un método inductivo. Es lo que yo estoy haciendo. Ella permitirá asegurar que esta demostración racional es una construcción ordenada para ustedes. Esta disciplina aristotélica, sacándola del terreno meramente técnico-instrumental a la que había sido llevada por profesores u otros teóricos, y luego por modernos, para reintroducirlo en una arena propiamente científica, utiliza la razón práctica con la intención de influir no solo en el comportamiento de los demás, sino también en el auditorio, procurando producir la adhesión en los espíritus. La retórica se desarrolla en función del auditorio y como técnica de motivación e incentivación. Efectivamente, la argumentación está destinada para valorar los hechos conforme a un principio o norma, reconocido como válido, y decir o fundamentar la acción de dicha valor que sigue. La dialéctica es la retórica que se ocupa de las opiniones, siendo ellas las que nos pueden conducir tanto al saber verdadero como también al error. Es que en este terreno del opinable no podemos encontrar evidencias. A lo mejor me voy un poco más a lo psicológico, porque existe una gran variedad de posturas y apariencias de la realidad que nos impiden verla tal como es, poniendo en juego siempre las impresiones subjetivas por encima de la objetividad. Tenemos que ser objetivos, porque estos razonamientos no dependen del tiempo ni de los caracteres individuales de un espíritu de alguna persona, y no tiene que ver con ningún factor situacional ni con una creación individual o social. Hay que tener la búsqueda de la solución equitativa y razonable. Hay que mantenernos dentro de los límites que el sistema jurídico nos impone. Debemos considerar a la concepción interpretativa como un voluntarismo estructurado. ¿Por qué estamos aquí? Esto siempre, cuando nosotros pedimos una prestación en algún curso, cuando nosotros hacemos un curso y lo entregamos a oficialía de partes y esto lo pasa al juez o al secretario, tenemos que pensar que estos son quienes afirman que no se mueve en un vacío, porque estamos aplicando normas generales, produciendo de este modo un acto de creación como presupuesto de una decisión. Y es la interpretación jurídica el fruto de la estimativa jurídica. ¿Ok? Miren, Kelsen sostiene que la norma superior establece el acto de creación de la inferior, pero de modo parcial en relación a su consentido, al presentarse como una especie de marco que es necesario llenar. Puede ser tanto lo referido al hecho ilícito como a una sanción. Por eso, los poderes legislativos determinan el género normativo como el caso de una epidemia sobre la que se prevé cierto modo de actuar, mas no se determina la especie. En la otra circunstancia, encontramos que si el Código, me voy al penal, puede establecer mínimos y máximos de penas, deja al juez la facultad de determinar la cuantía de la misma. En este caso, la norma particular se relaciona análogamente con la vinculación descrita de la relación de género-especie. La norma superior presenta un marco de posibilidades al intérprete que, sin embargo, cuando la vaguedad de la letra de la ley resulta un problema, no encontramos en la teoría pura una solución,
por lo que podemos destacar que el positivismo kelseniano nos presenta un método interpretativo que determine claramente pautas de acción. Lean a Kelsen, es muy interesante. La interpretación solo puede trazar racionalmente diferentes soluciones, otorgando igual valor a cada una de ellas. Frente a esta, la seguridad jurídica. Es necesario recurrir a la conjunción de los más importantes métodos interpretativos, literal, histórico, psicológico y en algunos casos lo teológico. Dentro de la misma posición voluntarista, la teoría egológica de Carlos Cosio, en 1940, introduce un nuevo enfoque al entender que la tarea interpretativa debe ser científica, para la cual necesita un método específico según el objeto de análisis. Este método requiere que partamos de la experiencia, del caso particular, dada que por la conducta intersubjetiva que se constituye en un substrato objetivo, mientras que la comprensión como acto noseológico nos permite relacionar al substrato con un sentido aproximándonos a una faz dialéctica del método, en la que el espíritu entabla un diálogo entre ambos elementos que nos permite descubrir cómo el substrato alberga un sentido. Esta característica dialéctica es propia de la complejidad de los objetos culturales que poseen una estructura por demás compleja. No cabe duda que para la teoría egológica el juez debe de lograr objetividad en su sentencia, la que solo es lograda si su fallo se encuentra en consonancia con el resto de la jurisprudencia, logrando de este modo un criterio intersubjetivo propio de una experiencia jurídica estimativa. Este punto de vista debe ser válido para todos los que se coloquen en el mismo lugar de consentimiento. Debemos de distinguir la norma como texto de lo expresado por ella, que llamamos significación. Siguiendo en este tema, diremos que la norma está en relación dialéctica con la conducta y que ambas están complicizadas, en la medida que la norma nos permite comprender la conducta y a su vez la conducta interpreta a la norma. Entiende que se debe partir del sentido de las palabras para descubrir su significación para luego avanzar progresivamente hacia la realidad misma. En este sentido, la esfera de la conciencia y su constitución son resueltas al explicar que la existencia del mundo exterior, al ser percibida por los sentidos, no es otra cosa que un dato, susceptible de ser significada intersubjetivamente en relación e intercambio de experiencias que en su conjunto constituyen el mundo de la comprensión. Desde el punto de vista axiológico que hemos estado viendo, quedan representadas implícitamente en estas referencias lingüísticas al momento de calificarlas como buenas, malas, justas, injustas, útiles o inútiles, provechosas o perjudiciales, correctas o repudiables. Las acciones humanas están reguladas axiológicamente, acuérdense que es un axioma, estimables como conformes o contrarias como las finalidades por el conocimiento y voluntad de la fuente normativa. De este modo, la norma jurídica y la conducta humana constituyen el núcleo del conocimiento jurídico. Y por último, la certeza jurídica solo se logra cuando una decisión no es arbitraria. Esto implica que ella mantiene una relación íntima con un precedente y por lo tanto podemos decir que es predecible. La otra característica debe tener la decisión es que se debe considerar como adecuada, porque no solo la decisión debe estar de acuerdo con normas jurídicas, sino que también deben de respetar ciertos criterios axiológicos y morales. En este sentido, Arniano plantea la necesidad de que sea aceptable, llegando a reconocer que la aceptabilidad social legitima la decisión. No podemos dejar de coincidir con estas ideas cuando se afirman que la interpretación jurídica se revela como un movimiento de síntesis, que comienza con una tarea de clarificación, ¿ok? Y finaliza con la búsqueda de la corrección de un sentido jurídico de una decisión judicial, que adquiere al valorarse el comportamiento humano en virtud de la aplicación potencial o actual de la norma que es objeto para la interpretación. Por eso resulta tan atractivo este modelo, que entiende el derecho como el conjunto de reglas, principios y procedimientos, buscando asegurar la racionalidad, al proponer 4 postulados procedimentales prácticos: claridad lingüística, información empírica, universalidad de la decisión y desprejuiciamiento. ¿Ok? La palabra jurídica está referida a acciones humanas. Sin embargo, ni las normas ni las sentencias tienen sus propias reglas, ya que dependen de las reglas de la gramática, mientras que las conductas son aplicadas por motivaciones psicológicas o médicas, motivo por el cual nos interesa presentar una visión
de esta integración como docentes. La importancia de la argumentación se presenta como la única admisible por razones de un buen sentido de equidad o de interés general. Por su peso argumental, tiende a imponerse al campo jurídico, aunque se necesite recurrir a una argumentación especial para mostrar su conformidad con las normas legales. La solución se vuelve aceptable solo cuando ella va acompañada de cierto consenso social y de una argumentación suficientemente sólida. ¿Ok? Bueno, muchachos, ya hemos aprendido ya mucho a lo largo de nuestra carrera y siempre tenemos que ver que el derecho es visto como un instrumento flexible y capaz de adaptarse a valores que la ley considera como prioritarios para la sociedad. Su papel es conciliar estos valores con las leyes y las instituciones establecidas de manera de que tal modo que con ello se ponga de manifiesto no solo la legalidad, sino también el carácter razonable de las decisiones. No solo se entiende que tenemos que estar sometidos a las leyes, sino que también tenemos que reconocer a los poderes que tienen como facultades crear estas normas jurídicas, que en este caso nuestro poder es el legislativo. Como diferenciar este Kelsen, nada más podemos observar que desde esta postura el poder de la interpretación del juez depende de la invocación a la voluntad del legislador. ¿Ok? Bien. Pues esto es todo por el momento, muchachos. Muchas gracias. Vimos algo de interpretación jurídica, algo de razonamiento jurídico que les va a servir a lo largo de lo que estén haciendo de sus cursos, como también de otras clases, por ejemplo, juicios orales, que está muy interesante. Y nada más les pido de favor que se pongan en contacto con sus demás compañeros que no están haciendo las tareas para que las puedan hacer, porque tienen la oportunidad. Vamos a ver más adelante algunas soluciones jurisdiccionales en este producto del razonamiento jurídico, y esto lo hago con el fin de que no se emboten, porque realmente es mucha información para que les puedo dar en una hora, pero se van a embotar y al momento de que se emboten ustedes no van a poder realizar un trabajo excelente. ¿De dónde me baso para hacer mis tareas? Siempre me gusta leer mucho a los filosóficos. En este caso, para hacer un poco más claro, lo estoy manejando de varias páginas del UNAM, al ser yo miembro. Y sobre todo, lo convierto a la docencia para que ustedes puedan entender un poquito esto. No se olviden de suscribirse a este canal, déjenme sus comentarios. Y la próxima clase ya va a estar más estructurada, ya que me van a estar ayudando más gente a poder grabar el sonido y todo eso, para que ustedes puedan disfrutar de un video mejor hecho. Cuídense mucho, los dejo. Si no tienen nada por qué salir ni salgan, estamos en contacto, estamos por mi WhatsApp y acuérdense de seguir con sus cursos. Los dejo, cuídense mucho.